Un grupo de viajeros se adentró en la selva de Papúa con la idea de recorrer una de las rutas más exóticas del planeta. Eran personas con experiencia, adultos, bien acompañados por guías locales y con todo el respaldo logístico necesario. Sentían que estaban listos para cualquier cosa. Pero todo cambió en cuestión de segundos. ¿Fue solo un intento de intimidación? ¿O había algo más detrás? Lo que sucedió a continuación cambió el rumbo del viaje. Y lo más increíble es quién estuvo realmente detrás de todo esto. Al final de este relato, revelaremos las verdaderas razones detrás de este ataque. Porque Papúa no es el tipo de lugar al que uno va en sandalias, buscando descansar. Desde el primer minuto, se nota, esto no va a ser fácil. El calor es sofocante. El aire parece cargado de humedad y casi no hay oxígeno. Todo alrededor es jungla de verdad, espesa, cerrada, sin caminos claros. El terreno, una sucesión de colinas, desniveles y caídas abruptas. Basta con alejarse un poco del sendero, y es facilísimo perderse. Además, hay zonas donde las aldeas apenas empiezan a recibir visitantes del exterior. Para muchos de los locales, ver a turistas sigue siendo algo fuera de lo común. Por eso no es un destino para cualquiera. Solo vienen los que de verdad buscan algo diferente, aquellos dispuestos a pagar una buena suma por una aventura auténtica. Eso fue justo lo que organizó, en septiembre del año 2013, Christy King, una australiana de unos 40 años. Tenía una pequeña agencia de viajes y conocía muy bien estos caminos en Papúa Nueva Guinea. No era su primera vez. Ya había liderado varias expediciones por estas rutas. En esta ocasión el grupo era bastante sólido: 7 viajeros de Australia, un hombre de Nueva Zelanda y casi 20 personas entre guías y ayudantes locales. Todo estaba bien preparado. Los turistas no cargaban peso. Los porteadores se encargaban de todo. En los tramos difíciles, los recogían en vehículos todoterreno, y por la noche no dormían al aire libre, sino en lugares previamente acordados, aldeas o campamentos organizados. La logística, impecable. La comida, excelente. Y los paisajes, simplemente impresionantes. Solo había que seguir avanzando, disfrutar de la naturaleza y sacar fotos. En esencia, era una travesía por la selva, pero sin la parte extrema de tener que sobrevivir con lo mínimo. Todo estaba planeado para ofrecer el máximo confort posible dentro de ese entorno. Y viendo el perfil de quienes formaban parte del grupo, eso era justo lo que buscaban. Eran personas adultas, con recorrido. El más joven tenía unos 40 años. El mayor pasaba de los 60. Cada uno con su propia historia, su propia razón para estar ahí. Algunos lo soñaban desde jóvenes. Otros buscaban un cambio, un nuevo comienzo. Y había quienes solo querían salir de la rutina. No eligieron esa ruta por casualidad. Se trataba del famoso Black Cat Track, uno de los senderos más conocidos de Papúa. Aproximadamente 70 kilómetros, desde las zonas montañosas hasta la costa del océano. Es decir, el trayecto iba cuesta abajo, y eso para muchos sonaba como un alivio. Pero que nadie se engañe. Caminar por esta ruta no tiene nada que ver con pasear por un parque en la ciudad. Sí, es un sendero popular, pero de fácil. No tiene nada. Todavía hay vegetación espesa que casi no deja pasar, barro resbaladizo, ríos sin puentes, y un calor que agota incluso a los más preparados. El Black Cat Track es una verdadera prueba. Aquí no basta con una buena organización. Aquí te enfrentas cara a cara con la naturaleza. No es que sea hostil. Simplemente es así. Viva, poderosa y completamente ajena a los planes de las personas. Y fue justamente hacia ese corazón selvático donde se adentró el grupo de Christy. El día amaneció claro y tranquilo. Alrededor de las 6 de la mañana, el grupo se puso en marcha. Todo transcurría con normalidad, sin imprevistos.
El ánimo era excelente. Todos caminaban con entusiasmo, girando la cabeza de un lado a otro para no perderse las vistas. Las colinas se convertían en montañas, todo cubierto de un verde intenso y vibrante. Aunque el camino era cuesta arriba, incluso los que pasaban de los 50 años iban con buen ritmo. Christie, la organizadora de la ruta, no dejaba de sorprenderse. No esperaba que el grupo aguantara tan bien el paso. Hacia las 2 de la tarde, los excursionistas llegaron al lugar del primer gran descanso. Era un claro pequeño pero plano, con un nombre peculiar: Bonnie's Donkey. No había muchos espacios así por la zona, así que decidieron montar el campamento allí. Y justo en ese momento, como si alguien hubiera dado una señal, el cielo se oscureció y comenzó a llover a cántaros. El aguacero era intenso, pero los porteadores no perdieron tiempo. Rápidamente se pusieron manos a la obra. Para los turistas levantaron unas carpas de color naranja brillante, tan visibles que se distinguían incluso a través de la cortina de lluvia. Para ellos mismos, el método de siempre, extendieron una lona metálica entre los árboles y colgaron sus hamacas. Era su manera habitual de pasar la noche, sin tienda, más cerca de la naturaleza. Una vez armado el campamento, casi todos los turistas se refugiaron de inmediato. Algunos se echaron a descansar tras la subida, otros aprovecharon para cambiarse de ropa mojada, y unos cuantos simplemente pusieron música y se relajaron. Mientras tanto, bajo la lona, los porteadores encendieron el fuego, las ramas secas crepitaban, y sobre el trípode colgaban las ollas. El agua se calentaba, lista para preparar la comida y el té. El aire seguía denso y húmedo, las gotas seguían golpeando el toldo, pero debajo todo se sentía acogedor. Mientras el agua hervía, los guías, los que lideraban la ruta, también se sentaron un momento a recuperar fuerzas. La jornada había sido dura, y ellos también necesitaban un respiro. Cuando la lluvia empezó a amainar, algunos turistas se asomaron con cuidado. Querían respirar un poco de aire fresco. Entre ellos estaba Rod Clark. Él sabía que en lugares así, especialmente en las montañas, los aguaceros breves y fuertes eran de lo más común. Los que ya habían estado en la selva no se inquietaban fácilmente. Al contrario, todo esto formaba parte del verdadero espíritu de la aventura. Sobre el campamento se elevaba lentamente una columna de humo. En una olla se cocía arroz. En una de las tiendas, Nick Bennett dormía una pequeña siesta. Mientras tanto, Zoltan McClarit escuchaba música con sus audífonos puestos. Un poco más allá, varios porteadores recogían ramas secas. Había que mantener el fuego encendido, porque la cena apenas comenzaba. Todo comenzó de forma tranquila. Un día cualquiera al aire libre. Aire fresco, ambiente relajado, el crujido constante del fuego. La gente había montado el campamento, tomaban té, conversaban. Algunos simplemente estaban sentados contemplando las laderas verdes. Una verdadera desconexión, sin prisas, sin preocupaciones. Todo seguía su curso. Y de pronto, como si alguien hubiera apretado un interruptor, todo cambió en un instante. Desde el otro extremo del claro aparecieron 3 personas. No eran conocidos, ni locales. Caminaban rápido, con una energía intensa, como si supieran exactamente a dónde iban. Y se dirigían directo al campamento. Llevaban el rostro cubierto con algo hecho a mano, como gorros tejidos con agujeros para los ojos y las orejas. Era extraño y desconcertante. Uno de ellos sostenía algo en las manos, difícil de identificar desde lejos, pero claramente no era para cazar. Los otros llevaban objetos largos, afilados, anchos, como esas herramientas que se usan en plantaciones. En la espalda de uno se asomaba lo que parecía la culata corta de algún aparato. Entraron al campamento sin decir palabra, pero con paso firme.
Luego empezaron a gritar. Repetían lo mismo una y otra vez. «Dormir, dormir, dormir». Una expresión ruda en el dialecto local, que significaba algo como «al suelo». Y no era una sugerencia, era una orden. Rod Clark y los demás entendieron que no era momento para discutir. Algunos se tiraron al suelo de inmediato, otros se arrodillaron. Christie se quedó inmóvil, pegada al suelo. En una tienda cercana, los porteadores dormían. Se despertaron por el alboroto. Pero ya era tarde. Uno de los desconocidos comenzó a cortar la tela de las tiendas. Su herramienta atravesaba el material como si fuera papel. Uno de los porteadores, llamado Raru, se despertó al oír el sonido de la tela desgarrándose. Se incorporó, confundido. Vio una sombra. Levantó el brazo instintivamente, como para protegerse, sin entender qué estaba ocurriendo. Y en ese momento resultó herido y perdió el conocimiento tras el impacto. Pero los recién llegados no se detuvieron. Aunque el hombre ya no respondía, intentaron intimidar al resto del grupo, como si quisieran intimidar a los demás. Mientras todo el campamento seguía sumido en el caos, uno de los turistas, un hombre llamado Bennett, se despertó al oír los gritos. Al principio pensó que eran los guías locales, que quizás habían encontrado algún animal pequeño, como un cuscús, y se estaban divirtiendo. Incluso agarró su cámara, quería grabar lo que estaba pasando, pero en cuanto asomó la cabeza fuera de la tienda, sintió un impacto fuerte y repentino desde un lado. En ese instante, todo comenzó a dar vueltas. Más tarde entendería que se trató de un empujón brusco. Sintió una molestia intensa casi de inmediato. En otra tienda, Zoltan McClary se despertó. Se quitó los auriculares e intentó salir para ver qué pasaba, pero no alcanzó a hacerlo. También a él lo detuvo un golpe seco. Según contaron algunos testigos después, parecía que llevaban algún tipo de objeto en la mano. «¿Dónde está el responsable? Queremos hablar con el encargado», gritó uno de los recién llegados al campamento. No parecían tener prisa. Iban de una tienda a otra, con cosas en las manos. La actitud con los hombres era agresiva, con muestras claras de presión física. En ese momento, Christie se puso de pie. Lo hizo con calma, con firmeza. «Estoy aquí, soy yo. ¿Qué quieren?» «Dinero, todo lo que tengan», respondió uno de ellos. La tienda de Christie estaba un poco más alejada. Ella señaló en esa dirección y explicó que sus pertenencias estaban allí. Llevaba consigo alrededor de $5,000, destinados a pagar a los porteadores y cubrir otros gastos del viaje. «Tráelo tú misma», le indicó uno de los desconocidos. Christie obedeció. Pensó que al entregar el dinero se marcharían. Pero no fue así. Uno de los sujetos seguía lanzando amenazas, mientras los otros dos registraban el resto de las tiendas. En algunas se escondían los guías locales. Fueron descubiertos y tratados con dureza. Dos de ellos, Rorobu y Gibop, no lograron salir de esa situación. Uno de los turistas, Peter Stevenson, intentó incorporarse, pero fue inmediatamente empujado con fuerza hacia las piernas. Cuando vieron que Bennett tenía una cámara y algo de efectivo, comenzaron a llevarse todo lo que encontraban. Para dejar en claro que hablaban en serio, rompían ramas a propósito y causaban destrozos entre los objetos del campamento. Y luego la situación se volvió aún más complicada. A los guías, de manera deliberada, fueron inmovilizados para que no pudieran moverse del lugar. El ambiente en el campamento se llenó de tensión. Algunos permanecían inmóviles, otros apenas susurraban, con la esperanza de que todo terminara pronto. Christie alcanzaba a oírlo todo. Seguía tendida, sin moverse, escuchando cada sonido. Y luego, silencio. De repente alguien murmuró: «Creo que ya se fueron». Los que seguían con vida empezaron a levantarse poco a poco, algunos por su cuenta, otros con ayuda. Todo parecía una especie de pesadilla.
solo que real. Había pasado ya media hora desde que todo ocurrió. El campamento, si es que aún podía llamarse así, estaba completamente revuelto. Todo estaba tirado por el suelo. Carpas, sacos de dormir, ropa, mochilas. Daba la impresión de que por allí había pasado un huracán. Gibbop seguía tendido sin moverse. Rarobu fue uno de los más afectados por lo ocurrido. Incluso los más curtidos quedaron impactados por lo que vieron. Uno de los porteadores, Dick Rubin, había quedado con lesiones serias. Su estado era muy delicado. Algunos de los otros porteadores habían tenido más suerte. Justo en el momento en que llegaron los desconocidos, ellos habían salido a buscar leña. Al escuchar los gritos, corrieron hacia la selva. Uno de ellos era Joe Geyev. Él resultó con heridas leves, pero logró salir con vida. Otros no pudieron moverse. Tenían lesiones en las piernas y estaban completamente inmovilizados. De todas las personas que estaban en el campamento, solo 2 salieron ilesas, un porteador y su hijo. Estaban algo apartados del resto y probablemente eso fue lo que los salvó. Christy, la enfermera del grupo, recuerda: «Fue como una pesadilla. He visto muchas situaciones difíciles en mi trabajo, pero esto era completamente distinto. La gente me llamaba, pedía ayuda. Alguien gritaba mi nombre. ¡Christy, Christy!». A pesar del shock, Christy logró mantener la calma. Agarró los botiquines y empezó a atender a los heridos. Por suerte, se topó con un teléfono. Parece que los desconocidos no lo habían visto. Con él pudo contactar a su padre en Australia y contarle lo que había pasado. Le pidió que hiciera todo lo posible para que alguien viniera a ayudarlos. Pedir ayuda en una zona montañosa de Papúa no es tarea fácil, pero su padre no perdió tiempo. Llamó a una empresa minera cercana y solicitó auxilio. Esa compañía tenía una base que quedaba relativamente cerca del campamento. Christy ya no pensaba en sí misma, solo quería salvar a los demás. Muchos estaban en condiciones muy delicadas y pasar la noche en la selva podía ser demasiado arriesgado. En esas montañas, durante la noche, el frío es intenso, y había muchas dudas de que todos pudieran resistir hasta el amanecer. Ella atendió a todos los que pudo, y entonces comenzaron el regreso, por el mismo sendero que los había llevado hasta allí. Christy recuerda: «Fue muy duro alejarme, sabiendo que cerca quedaban personas a las que ya no podíamos ayudar. Pero no teníamos otra opción. Estábamos al límite y la ayuda era urgente. Había algo que no dejaba de rondar en la cabeza. Quienes habían provocado todo esto se habían marchado en la misma dirección por la que ahora avanzaba el grupo. La sensación era inquietante. En el aire flotaba un olor extraño. Nadie sabía de dónde venía ni qué lo provocaba. Llevaban linternas, sí, pero el miedo era más fuerte. Caminaban en la oscuridad casi a ciegas, tropezando con raíces, aferrándose a ramas. Durante esas horas, solo seguían adelante gracias a una tensión emocional insoportable. Las piernas temblaban, la cabeza daba vueltas, pero había que seguir. Y fue ya casi al atardecer cuando un grupo de lugareños salió a su encuentro. Ellos ya sabían que el grupo necesitaba ayuda, y sin hacer demasiadas preguntas, los acompañaron hasta un puesto médico cercano, dentro de una base dedicada a la extracción de oro. Ya entrada la noche, tanto los turistas como los guías locales estaban bajo supervisión médica. La historia no tardó en dar la vuelta. Apareció en noticias, blogs, titulares. Al principio todo parecía claro. Un ataque típico, con el objetivo de quedarse con pertenencias. Extranjeros, dinero, equipos, la combinación perfecta. Pero mientras más se investigaba, más cosas extrañas salían a la luz. El lugar donde ocurrió todo esto está en plena selva de Papúa, una región donde la civilización apenas empieza a modificar las costumbres de siempre. Algunas comunidades todavía se rigen por normas tradicionales, donde todo gira en torno al respeto,
a los lazos entre clanes y al concepto del honor. Muchos viajeros creen que los habitantes locales solo les muestran un espectáculo para ganarse unas propinas, pero la verdad es muy distinta. Esta gente aún vive bajo sus propias reglas, y a veces esas reglas no coinciden con las del resto del mundo. Conforme avanzaba la investigación, quedaba más claro. Esto no fue solo por dinero. No parecía un hecho al azar, sino parte de un conflicto local. Quizás un viejo resentimiento o tensiones acumuladas entre aldeas vecinas. Una señal de esto fue que aunque los turistas resultaron afectados, las lesiones no fueron graves. Bennett tenía algunos golpes en la cabeza. McClure sufrió una lesión en el brazo y Stevens en la pierna. Nada de eso fue de gran gravedad. Lo que más marcó a todos fue el impacto emocional de lo vivido. Los acompañantes, los porteadores, eran todos hombres jóvenes de la zona. Algunos tenían poco más de 20, otros más de 40. Y hay que entender algo. En lugares como este, es casi imposible desaparecer sin dejar rastro. Una aldea es como un libro abierto. Todo el mundo sabe todo. En cuestión de horas, ya circulaban rumores por toda la región. ¿Quiénes podrían estar involucrados? ¿Por qué ocurrió? ¿Y hacia dónde habrían ido los responsables? Los habitantes de las aldeas cercanas no querían que los confundieran con quienes estuvieron involucrados en el incidente. Querían dejar claro que no tenían nada que ver con eso. Algunos incluso comentaron que estaban dispuestos a colaborar para identificar a los responsables y compartir esa información con las autoridades. Todo, con tal de mantenerse al margen del conflicto. Aunque Christie y sus acompañantes solo habían visto a 3 personas, al final las autoridades hablaron con 10. Todos se presentaron por su cuenta. Dijeron que querían contar lo que sabían. Entre ellos había antiguos porteadores que en el pasado habían trabajado con Christie. Fueron ellos quienes compartieron detalles sobre la ruta, cuándo y hacia dónde se dirigía el grupo. Con el tiempo, se supo que los responsables fueron 3 hombres que no eran conocidos por la comunidad. Los 3 eran hermanos, originarios de la aldea de Vitoy. Ya tenían antecedentes de comportamientos complicados, y uno de ellos había estado involucrado en una situación delicada tiempo atrás. Antes de todo lo ocurrido, se habían marchado de la aldea y permanecían ocultos en la selva, entre Vitoy y Mubo. Se sabía que tenían resentimientos antiguos hacia sus vecinos, especialmente hacia quienes solían trabajar con turistas y generaban ingresos por ello. La envidia, las tensiones acumuladas, el deseo de conseguir algo, todo eso terminó siendo el detonante. Cuando los hermanos se enteraron de que en el nuevo grupo de viajeros había porteadores del pueblo vecino, todo encajó para ellos. Tomaron una decisión rápida, y así, lo que se venía acumulando desde hacía años, desembocó en ese acto. Esta historia parece sacada de una vieja película de aventuras. Pero no lo es. Ocurrió en el año 2013. Si tienes alguna opinión sobre lo que acabas de escuchar, déjala en los comentarios. Será interesante leerte. Y no olvides suscribirte al canal. Vienen muchas más historias igual de impactantes. Gracias a todos los que nos apoyan. Ustedes hacen posible que este proyecto continúe. Este caso ocurrió en circunstancias que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio. Lo curioso es que Esther Dingley salió sola de excursión por los pintorescos Pirineos y nunca más se la volvió a ver. Ni rastros, ni mochila, ni una sola explicación. Solo algunas coincidencias extrañas, testigos con versiones confusas. Y una fotografía. Una imagen donde se reflejaba una torre de comunicaciones en sus gafas, como si fuera una pista. Y ahora imagina esto. Después de 10 días, alguien vio a una persona durmiendo dentro de su furgoneta. ¿Quién era? ¿Cómo llegó ahí?
¿Y por qué la policía no actuó? No es un guión de película. Es real. Hemos reunido todos los datos disponibles. Quédate hasta el final. Te mostraremos detalles que antes pasaron desapercibidos. Esther Dingley tenía 37 años. Junto a su pareja, Dan Collegate, llevaba varios años viviendo sobre ruedas. Todo empezó en el año 2014, cuando ambos sintieron la necesidad de hacer un cambio. Compraron una autocaravana, empacaron lo esencial y se lanzaron a la aventura. Al principio por un año. Pero ese año se convirtió en 6. Descubrieron que les gustaba ese estilo de vida. Sin prisas, viendo el mundo con sus propios ojos, sin pantallas de por medio. Con el tiempo, eso se volvió su forma de vivir. Para mantenerse, alquilaban su casa y usaban algunos ahorros. No tenían muchas cosas. Todo lo importante cabía en su furgoneta. Esther y Dan compartían su experiencia en redes sociales, fotos, relatos, reflexiones. Incluso algunos medios llegaron a hablar de ellos. A muchas personas les inspiraba seguir su viaje, libre, ligero, sin ataduras. Pero incluso las historias más luminosas pueden tomar un giro inesperado. En noviembre del año 2020, Esther decidió hacer una caminata en solitario por la montaña. Dan se quedó en Francia, en una región llamada Gascuña. Seguían en contacto, como siempre. Se contaban lo que veían, lo que sentían. Hasta que de pronto, la comunicación se cortó. Esther dejó de responder. Desde entonces, nadie logró volver a comunicarse con ella. El día 21 de noviembre, muy temprano en la mañana, un hombre mayor llamado José Antonio conducía por una de esas carreteras montañosas, tan estrechas que parece que rozan el cielo. Iba acompañado de su nieto. La zona estaba desierta. El aire era helado y el cielo cubierto de nubes espesas. Y de repente la vio. Una mujer con una gran mochila color caqui, caminando con paso firme hacia las montañas. Era Esther, 37 años. Pequeña, delgada, pero con una actitud que transmitía seguridad. Como si supiera exactamente a dónde iba. José frenó, bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. Esther sonrió y, agradecida, subió al vehículo. Recorrieron unos 8 kilómetros. Durante ese trayecto, le contó que estaba haciendo una caminata en solitario por los Pirineos, sin guía, sin compañía. Quería recorrer las montañas, desconectarse, estar consigo misma. Se la notaba tranquila, segura, como si todo eso formara parte de su rutina. Al día siguiente, el 22, Esther logró comunicarse con Dan. Era una persona muy cercana para ella. No era solo un amigo, era alguien en quien confiaba de verdad. Ya se encontraba en la cima conocida como de Soubirous, en lo alto, en lo profundo de los Pirineos franceses. En su mensaje contaba que el viento soplaba con fuerza y que no podía detenerse. Las condiciones eran muy frías. Aún así, decía que tenía muchas ganas de leer todo lo que él le había escrito. Al final, cerraba con un «te quiero mucho», sencillo y cálido, y un deseo de que todo estuviera bien. Cerca de las 4 de la tarde, volvió a escribir. Decía que iba a salir hacia el paso. Tal vez incluso regresaría por un momento al lado francés. Por si acaso envió sus coordenadas y una última foto. En ella se la veía de pie, con una cima nevada de fondo. En el reflejo de sus gafas de sol se alcanzaba a distinguir una torre de comunicación, una delgada línea que en el fondo era su único vínculo con el resto del mundo. Esa misma tarde, Esther y Dan tuvieron una videollamada breve. Duró como minuto y medio. Los dos se alegraron como niños solo por verse. Se reían, se miraban por la pantalla. Esa fue la última vez que él la vio. Esther tenía previsto volver a casa el 25 de noviembre. Pero ese día no se comunicó. Tampoco al siguiente. Dan lo sintió de inmediato.
Algo no andaba bien. Dio la voz de alarma y comenzaron las labores de búsqueda. Rescatistas, voluntarios, drones, helicópteros. Todos los que podían ayudar se movilizaron hacia la montaña. Revisaron la zona con detalle. Cada metro, cada ladera, cada barranco. Pero no encontraron a Esther, ni su mochila, ni huellas del recorrido, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, silencio total. Ni una sola pista, ni una señal. Como si hubiera perdido el rumbo en medio de las montañas. Como si se hubiera perdido entre las montañas. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar con certeza qué pasó ese día. A eso de las 10:30 de la mañana, Esther salió a caminar por un sendero de montaña. Fue un día antes de la última vez que alguien la vio. Más tarde, un hombre, con quien intercambió solo unas pocas palabras, recordó que ella le mencionó su ruta, y lo que él escuchó en ese momento no coincidía con el plan original, con el camino que todos esperaban que ella siguiera. Esther incluso intentó mostrarle su recorrido en el teléfono, pero él estaba conduciendo y no alcanzó a ver la pantalla. Ese diálogo breve terminó siendo clave, porque deja entrever que tal vez Esther, en el último momento, decidió cambiar de ruta. Y eso podría haber sido la razón principal por la que los equipos de búsqueda no lograron dar con ella al principio. Estaban buscando en otro lugar. Tiempo después, ese mismo hombre, el señor Ballarín, diría unas palabras simples pero que se quedaron grabadas. Si te soy sincero, se la veía completamente bien, ni una pizca de preocupación. Sonreía, estaba de buen humor, no parecía ni perdida ni nerviosa. Al contrario, una mujer joven segura de sí misma, que simplemente había salido a dar un paseo por la montaña. Mientras los equipos de rescate recorrían la zona, los expertos intentaban averiguar dónde exactamente podría estar Esther. Se guiaban por las señales de su teléfono móvil. Pero ahí surgió un problema. En esa región, la cobertura es muy débil. Las antenas están lejos y en las montañas casi no hay señal estable. Eso complicaba mucho la búsqueda. Uno de los responsables de la operación, Pierre Gaillard, lo explicó así más adelante. La última vez que su teléfono tuvo conexión fue el día 22 de noviembre, alrededor de las 4 de la tarde. En ese momento llamó a una persona llamada Dan, y nada más. Después de eso, ni una señal, ni ubicación, ni actividad. La figura de Dan es una parte importante de esta historia. Él era alguien muy cercano a Esther, y esto fue lo que contó. Ella siempre trataba de mantenerse en contacto, sobre todo cuando viajaba sola. Pero cuando iba a la montaña, a veces pasaban un par de días sin que pudiéramos hablar. No nos preocupaba demasiado, era algo normal en su caso. Sin embargo, cuanto más se sabía sobre la vida de Esther, más detalles salían a la luz. Resulta que ella y Dan tenían un blog de viajes. No era solo un pasatiempo, formaba parte de su estilo de vida. Tenían una página en Facebook, una cuenta en Instagram. Compartían fotos, escribían sobre sus aventuras y además tenían un canal en YouTube. Ahí publicaban videos auténticos, sin filtros, sobre lo que vivían en el camino. Era como un diario abierto, sincero, sin adornos. El día 20 de noviembre del año 2020, 2 días antes de que Esther dejara de responder, ella subió nuevas fotos a sus redes sociales. En la publicación contaba cómo había sido su día. Por lo que escribió, la caminata fue bastante exigente. Los senderos se perdían con facilidad. Las huellas de ovejas confundían el camino, y eso hacía difícil seguir la ruta planeada. Tuvo que parar varias veces, revisar el mapa y volver a encontrar el trayecto correcto. Todo eso ralentizaba mucho el avance, pero lo más curioso no fue eso. En ese mismo post, Esther mencionaba un encuentro inesperado. En algún punto de la cima,
se cruzó con un hombre desconocido. Según ella, fue amable. Le recomendó pasar la noche en una cabaña acogedora. Incluso había un colchón dentro. Al día siguiente, ese mismo hombre la acompañó por el valle para asegurarse de que llegara bien al siguiente refugio o pudiera regresar a su furgoneta. Existe una versión que dice que él mismo fue quien llevó a Esther hasta el pueblo de Benasque. Justamente allí encontraron más tarde su casa rodante. En algunas de las fotos tomadas ese día, en el fondo se puede ver la silueta de un hombre. Es más, en algunas imágenes aparece otra persona también, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Según Esther, fue ese primer hombre quien la ayudó con las fotos. Él tomaba las imágenes mientras ella posaba con los paisajes montañosos de fondo. Los investigadores españoles empezaron por lo más básico: averiguar quién era ese hombre y qué podía saber. Se pensó que quizás habían quedado en encontrarse de nuevo, tal vez para recorrer juntos otro sendero. Uno de los oficiales lo dijo sin rodeos: «Tenemos que encontrar a ese hombre». Probablemente fue la última persona que habló con ella, y puede saber hacia dónde planeaba ir. Después de este hallazgo, la policía empezó a considerar otros posibles escenarios. Las búsquedas por los caminos principales no dieron ningún resultado. Fue entonces cuando entraron en escena los equipos de rescate profesionales. Perros, drones, helicópteros, revisaron toda la zona de arriba abajo. Pero nada. Ningún rastro nuevo de Esther. Era como si sus huellas simplemente se hubieran desvanecido. Las últimas personas que la vieron con certeza fueron dos: un esquiador español que había participado en los Juegos Olímpicos, llamado Martí Vigo del Arco, y su novia. Eso fue el día 22 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde. Ellos bajaban por la ladera cuando se cruzaron con Esther, que subía. Según contaron, antes de ese encuentro no se habían topado con nadie, y después tampoco. Aproximadamente una hora más tarde, Esther le envió a su amigo Dan las últimas fotos. Eran unos selfies tomados justo en la cima. Desde ese momento, ningún otro mensaje, solo silencio. Y aquí llega un giro que dio pie a muchas teorías. Habían pasado exactamente 10 días desde que Esther Dingley dejó de comunicarse. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una vecina de la zona, una mujer llamada Lucía que suele sacar a pasear a su perro por las tardes, está convencida de que el día 2 de diciembre vio algo fuera de lo común. Justamente ese día ya había pasado más de una semana desde la desaparición de Esther. Lucía contó que caminaba por la calle alrededor de las 7 de la tarde cuando se fijó en una furgoneta con matrícula británica estacionada al borde del camino. En Benasque, todos ya sabían de la chica que había desaparecido y también sabían cómo era su vehículo. Por eso, en cuanto lo vio, le llamó la atención. Era la misma furgoneta que pertenecía a Esther. Primero, lo que le llamó la atención fue que dentro había luz. En ese momento no le dio mayor importancia. Pensó que simplemente estaba encendida y ya. Pero más tarde, cuando regresaba, ya cerca de las 10, volvió a pasar por el mismo sitio y, según sus palabras, vio algo mucho más extraño. Dentro había una persona. Estaba acostada en el asiento trasero, tapada y, al parecer, dormida. No se movía, no se levantaba. Simplemente estaba ahí, en silencio. Todo le pareció tan inesperado que Lucía decidió sacar una foto del vehículo con su móvil. Al llegar a casa, avisó de lo que había visto y contó con detalle lo ocurrido. Explicó que había notado a alguien dentro de esa furgoneta, la misma que estaba relacionada con la historia de la chica que había dejado de comunicarse. Pero, según cuenta Lucía, nadie respondió a su llamada en aquel momento. Nadie se acercó al lugar ni revisó la furgoneta. El vehículo permaneció allí durante 3 días más, sin que nadie lo tocara. No fue hasta después cuando finalmente se lo llevaron para hacer una revisión. Ahora la furgoneta está en manos de la policía. Sigue bajo análisis.
y lo que pueda descubrirse gracias a eso todavía es una incógnita. Ahora bien, vamos a repasar cuáles fueron las teorías que se consideraron en torno a la desaparición de Esther, quien en ese momento tenía 37 años. Todo comenzó con el testimonio de una joven llamada Shikera Adamaitit. Ella vive en España y en cierto momento estuvo en el mismo refugio que Esther. Según lo que cuenta Shikera, Esther parecía un poco apagada. Pero más allá de eso, no mostró señales de querer irse antes de lo previsto. Más adelante, Shikera le contó a la policía que Esther le había confiado algunos temas personales. Le dijo que estaba atravesando un momento complicado con Daniel. Se habían dado un tiempo y aún no sabían si continuarían juntos. Fue justo en esa época cuando empezaron a circular rumores de que su relación no pasaba por el mejor momento. A pesar de que seguían viajando juntos, al parecer había tensiones que desde fuera no se notaban. Eso dio pie a una de las teorías más inquietantes: que Esther hubiera decidido irse a la montaña sin una ruta de regreso definida. Sin embargo, esta hipótesis no fue apoyada ni por su pareja ni por los equipos de búsqueda. Todos coincidieron en que no había ningún indicio claro de que ella estuviera planeando algo así. Al contrario, estaba comunicándose, enviando mensajes, compartiendo fotos, sonriendo. Incluso había dicho con precisión cuando pensaba regresar. Además, pocos días antes de su desaparición, vieron a Esther en la ciudad de Benasque. Entró en una tienda y uno de los clientes la recordó. Dijo que la notó algo distraída y un poco triste, pero de nuevo, nada fuera de lo común. La segunda teoría apunta en otra dirección. Según esta línea, Esther pudo haberse marchado voluntariamente para comenzar de nuevo. Esta idea fue considerada incluso por algunos miembros del equipo de rescate. Un oficial de la gendarmería francesa que coordinaba la búsqueda llegó a sugerir que tal vez ella quería seguir llevando una vida libre, viajando, viviendo en su furgoneta, cerca de la naturaleza, mientras que su pareja, Dan, ya no compartía ese estilo de vida. Algunos detalles dan cierto apoyo a esta posibilidad. Por ejemplo, que esta vez ella fue sola a la montaña, cuando antes lo hacían todo juntos. Además, llevaban casi 20 años de relación. En tanto tiempo, es natural que las cosas cambien. Tal vez necesitaba espacio para pensar y reencontrarse consigo misma. Pero la gran pregunta es: ¿pudo simplemente desaparecer así sin dejar rastro? Y por último, está la tercera teoría, la más realista: un incidente. Después de todo, se trata de una zona montañosa. Incluso los excursionistas con experiencia pueden enfrentarse a complicaciones. Esther iba sola, y la ruta que eligió no era fácil. Zonas rocosas, pendientes abruptas, bajadas pronunciadas, desfiladeros profundos. Un solo paso en falso, y todo puede complicarse. Algunos detalles realmente apuntan en esa dirección. Por ejemplo, el hecho de que esta vez haya salido sola a la montaña. Antes, siempre lo hacían todo juntos. Además, llevaban casi 20 años de relación. En todo ese tiempo, muchas cosas pudieron haber cambiado. Tal vez necesitaba espacio para pensar, para replantearse algunas cosas. Pero podría simplemente haberse ido así sin dejar ningún rastro. Y luego está la tercera versión, la que muchos consideran la más realista: que ocurrió algún tipo de incidente. Después de todo, estamos hablando de una zona montañosa. Incluso los excursionistas con experiencia pueden enfrentarse a situaciones difíciles. Esther iba sola, y el camino que eligió no era precisamente fácil. Rocas, subidas y bajadas abruptas, barrancos profundos. Un solo paso en falso, y todo puede volverse complicado. En esa zona hay realmente depresiones y grietas muy pronunciadas, donde es fácil resbalar o perder el equilibrio. Pero incluso si Esther se hubiera desviado de la ruta, lo más probable es que la hubieran encontrado pronto.
La búsqueda fue bastante amplia y se centró cerca de los senderos principales. Además, la mayoría de las rutas en esa zona atraviesan espacios abiertos y casi no tienen desvíos. Según los datos disponibles hasta finales del año 2019, en los alrededores habitaban unos 50 osos. En primavera de ese mismo año, una hembra fue vista cerca de una zona de pastoreo, posiblemente buscando comida. Aún así, este tipo de encuentros siguen siendo muy poco comunes. ¿Pudo haber tenido un encuentro con un animal salvaje? Es poco probable, pero no se puede descartar del todo. Sin embargo, si algo así hubiera ocurrido, lo normal es que se hubiera encontrado algún indicio, una prenda, una mochila, alguna parte del equipo. Pero durante toda la búsqueda, no apareció absolutamente nada. En uno de los primeros sobrevuelos en helicóptero, los guardas divisaron a una mujer sola en medio de las montañas. Le hablaron a través de un altavoz, preguntándole si era Esther. Ella respondió con seguridad: no. Para entonces, la búsqueda ya había sido pausada temporalmente, a la espera de la primavera, cuando la nieve se derrita y se pueda volver a explorar las zonas más complicadas. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a considerar otra posibilidad, que tal vez se cruzó con alguien que no era de confianza. En un lugar así, aislado, no es raro encontrarse con todo tipo de personas, otros senderistas, cazadores locales. Y lo curioso es que, 2 días antes de desaparecer, Esther le escribió a una amiga contándole que había conocido a un hombre desconocido durante la caminata. Según dijo, incluso le ofreció llevarla. Puede que hayan acordado volver a verse o mantener el contacto. Y si ella le habló de sus problemas personales, de lo que estaba viviendo en su relación de pareja, no se puede descartar que esa persona haya malinterpretado sus palabras o su actitud. También hay quienes algunas versiones apuntaban a su entorno cercano. Pudo haber habido una discusión o una conversación difícil entre ellos. De todos modos, el joven fue interrogado varias veces por la policía, estuvo bajo vigilancia y no se encontró ninguna prueba en su contra. Oficialmente, no fue implicado. Pero hay un detalle más, bastante misterioso. ¿Quién fue visto dentro de su furgoneta 10 días después de su desaparición? Un testigo aseguró haber visto, ya entrada la noche, una silueta no identificada en la parte trasera del vehículo. ¿Qué crees tú que le pudo haber pasado a Esther Dingley, una viajera de 37 años desaparecida en circunstancias tan extrañas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Desde que se le perdió el rastro hasta la fecha de publicación de este video, han pasado un poco más de 2 meses. Así que no se descarta que aparezcan nuevos datos y que esta historia evolucione con nuevos datos.